Romanos capítulo 3. Hoy Dios mediante vamos a profundizar solamente el versículo 9, pero vamos a leer el párrafo que comprende el versículo 9 al 20. Dice así Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, Señor, recurriendo, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú, Señor, nos ilumines, Señor, y podamos realmente entender, seguir entendiendo lo que tú nos enseñas a través de Romanos capítulo 3. Pedimos, Señor, por los presentes, como hemos orado al comienzo, y pedimos, Señor, por aquellos que quizás en esta mañana no han podido llegar. Pedimos, Señor, que tú les bendigas y obres también en sus corazones. Pedimos, Señor, una bendición nuevamente por las maestras y por los niños, Señor, en su clase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La culpa del hombre es producto de su propio pecado. ¿Cuántas personas te has acercado para presentar el Evangelio y en su concepto te han comunicado que se consideran buenas personas, no tan malas personas? En más de una oportunidad, mucho más de una oportunidad, muchas personas me han expresado que no son tan malas, que por eso están creídas de que el resto, también por un trabajo de psicólogos y de líderes religiosos que enseñan algo totalmente incorrecto, atribuyen a que el medio ambiente, la sociedad, las personas que nos rodean muy de cerca, son los que nos hacen una mala persona o tener una mala conducta. Pero ellos en esencia se consideran que son buenas personas. Por lo tanto, de ahí como que no ven la necesidad tampoco de un Salvador, no ven la necesidad de perdón de sus pecados. Piensan ellos que por hacer cierta cantidad de buenas obras pueden equilibrar, porque después comienzan, digamos, a reconocer que, bueno, cuando vos lo confrontás con la palabra de Dios, con la ley de Dios, comienzan a reconocer algunas cosas, algunos pecados, y entonces dice, bueno, pero no soy tan malo, y te empiezan a señalar ciertas personas que ellos sí consideran que son viles pecadores. Pero acá la Escritura, en versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, como hemos venido estudiando, que todos estamos bajo pecado. Pero es muy propio de nuestra naturaleza pecaminosa, depravada, totalmente, el tener ese sentimiento de culpa. Y es por eso que muchas veces cuando se cometen pecados o faltas, enseguida apuntamos a otra persona que tiene la culpa. No somos propensos a reconocer nuestra propia culpa y a pedir perdón y a arrepentirnos por eso que hicimos. Como que naturalmente es como un efecto gatillo que enseguida disparamos a que el otro tiene la culpa. Que no, porque tal circunstancia me presionó a hacer esto, o a decir esto, o a decir esta mentira. Pero estas personas, por naturaleza, todos por igual,
porque delante de Dios somos todos pecadores, miles pecadores, sentimos culpa por naturaleza. Y no solamente por las cosas que hacemos mal. Nos damos cuenta que en nuestro interior verdaderamente no estamos bien delante de Dios. Y ese sentimiento de culpa muchas veces va creciendo y no sabemos qué hacer. Una persona, hablando de este sentimiento de culpa, dijo que es uno de los ejercicios más dolorosos de mayor automutilación y consumo de tiempo y energía en la experiencia humana. Esa es la culpa, dijo esta persona. Ella puede arruinarte el día, puede arruinarte la semana, puede arruinarte el mes, puede arruinarte el año o puede arruinarte toda la vida. Este sentimiento de culpa. Es como, dice esta persona, es como una piedrita en el calzado que aparece cada vez que haces algo deshonesto. Aparece cada vez que decís algo hiriente. Aparece cada vez que tenés una actitud egoísta, soberbia, arrogante. Algo que poco a poco te está matando. Te agobia, te presiona, te arruina el día, como dicen muchos. Esto realmente me arruinó el día. Un antiguo filósofo romano escribió que toda persona culpable es su propio verdugo. Sin importar con cuánta frecuencia una persona se diga a sí misma que es buena, de manera inevitable siempre se da cuenta de que no puede evitar el pensar, no puede evitar el decir, no puede evitar el hacer cosas malas. Por más que se diga una y otra vez, yo soy una buena persona. Yo no soy como fulano, mengano, que hizo tal cosa, o que hizo lo otro, que dijo esto. Una y otra vez. No podemos dejar, por naturaleza, de evitar, de pensar o de hacer cosas malas. Y eso, en consecuencia de eso te hace sentir culpable. Y eso es la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano, porque Él se ha revelado a todos y ha puesto, dice la Escritura, como ya lo hemos estudiado, la conciencia. La culpa lleva a muchas personas al alcohol, la culpa lleva a muchas personas a la droga y cada vez más al suicidio. La culpa, no saber qué hacer con la culpa. Dice este filósofo, es su propio verdugo. La culpa es tu propio verdugo. Te persigue a todas partes, va con vos a todas partes. Consume tiempo, consume energía. Y por más que vez tras vez se diga, se exprese, se proclame, soy una buena persona, no soy tan mala persona, sabés que en tu interior no es así. Sabés que esa no es la verdad. La terapia de los psicólogos consiste básicamente en culpar al medio ambiente, al ambiente que nos rodea, a las personas que nos rodean de una forma más cercana, a la sociedad en general. Esa es la terapia, básicamente, de los psicólogos. Pero aún así, el ser humano sigue siendo incapaz de escapar de los sentimientos generados por su propia culpa. Por más que vez tras vez el psicólogo diga, no, pero en realidad vos no sos tan mala persona, o sos buena directamente, sos buena persona, no te sientas así. Los malos son los que te rodean. Los malos, la maldad está en la sociedad en general. Y cuando alguna terapia de algún psicólogo puede cobrar un cierto resultado, va a ser ese resultado muy superficial y muy temporal también. No va a ser permanente e definitivo. No va a ser un resultado profundo o completo, total. Y las personas no saben cómo librarse de ese sentimiento de culpa. No saben cómo hacerlo. Entre más buscan diferentes soluciones para su problema de ese sentimiento de culpa, se sienten aún más culpables. Más culpables. Si pensamos en las personas que usan el alcohol para olvidar esa culpa, para menguar, para apaciguar esa culpa, después se sienten más culpables. Lo mismo de las drogas. El sentimiento de culpa
es tan solo el síntoma del verdadero problema que es el pecado en la raza humana. Ese es el verdadero problema, el pecado. Y la culpa es un síntoma o es una luz roja que se nos prende, digamos, hablando automovilísticamente, en el tablero. La culpa, ¿por qué pecamos? Porque ofendimos a Dios. Y eso ha puesto Dios en cada uno. Entonces todos sabemos, como hemos estudiado a partir del capítulo 1 de Romanos. Y la culpa, por lo tanto, no se puede eliminar, no se puede sacar, si no es tratado con el pecado, si no es quitado el pecado. Mientras haya pecado, la culpa. Mientras se busque cualquier estrategia o cualquier mecanismo para menguar o amortiguar un poco de culpa, va a ser algo muy superficial y muy transitorio, porque no tratamos el verdadero problema que es el pecado. Ningún psicólogo trata el problema del pecado. Dios sí, su palabra sí. Como hemos cantado, la culpa, nuestro pecado, alguien pagó por eso, y es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos sido libres de esa culpa, y por eso podemos gozar de su paz. Ningún tratamiento psicológico puede aliviar a una sola persona. Ningún tratamiento. Por más de renombre que sea este supuesto profesional en haciendo bien su trabajo, todos se encuentran, por más tratamiento que hagan, bajo el peso de su propia culpa. Y si por algún momento logra alguna mejoría, esta persona será por muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Porque lo único que pueden hacer estos psicólogos en su trabajo es añadir o agregar más deshonestidad a la culpa que ya tienen. Entonces no soluciona ningún problema. El verdadero problema no lo soluciona. Porque la culpa del ser humano tiene una sola causa, que se llama pecado, su propio pecado. Es por esta razón que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, aquí en Romanos, que el primer elemento del Evangelio es la confrontación de las personas con la realidad de su propio pecado. Por eso es que hemos comenzado a estudiar la carta de Romanos y nos dimos cuenta, vimos en las Sagradas Escrituras, cómo el apóstol Pablo comienza confrontando a las personas con su propio pecado, con la realidad de su propio pecado. Su real condición. Ese es el punto de partida. Tu condición como hombre, como mujer, frente al gran juez, al cual vas a tener que dar cuenta un día. Como dice la Escritura en Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos un día, grandes y pequeños, estaremos delante de Dios, de pie, para dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Por eso es que el apóstol, por esta razón, comienza hablando, confrontando al ser humano, a cualquier persona, con su propio pecado, con su condición. Todos nosotros ya conocemos, como hemos estudiado en capítulo 1, qué significa el Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Pero si una persona no se da cuenta, no se convence de que está verdaderamente mal delante de Dios, de que no es tan buena persona como ella misma se considera, ¿de qué buenas noticias le podemos hablar? ¿Qué buenas noticias, qué buenas nuevas puede aceptar si esa persona se considera que está bien delante de Dios? Como ya hemos estudiado, que así los moralistas, que así los judíos se encontraban, ellos creían que estaban bien delante de Dios, estaban sus cuentas arregladas con Dios, que Dios no iba a descargar su justo juicio. ¿De qué buenas noticias le vamos a hablar? Pero si comenzamos, como nos enseña acá el apóstol, hablando de la realidad de su condición frente a Dios, de su propio pecado, de que todos estamos bajo pecado, como dice el versículo 9, ahí ya cambia el tema. Si una persona tiene una enfermedad muy grave y el médico dice que tiene un buen medicamento
para esa enfermedad. Es muy probable que la persona tome ese medicamento, acepte ese medicamento con alegría, con esperanza. Pero si el médico, por más excelente profesional que sea, por más de confianza que sea, expresa que tiene un medicamento buenísimo para sanar el cáncer, un descubrimiento extraordinario que ha salido en estos últimos días, y anima a ese paciente a que tome ese medicamento, ¿cuál va a ser la reacción más lógica de ese paciente? ¿Para qué? No tiene sentido. Me va a terminar, quizás por más bueno que sea, haciéndome mal, porque no lo necesito. Yo no tengo cáncer. Llevado al terreno espiritual, todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Desde nuestra concepción somos pecadores y necesitamos al Salvador. Pero hasta tanto no lo veamos y no nos podamos realmente convencer de esa realidad, no vamos a aceptar ninguna buena medicación o las buenas nuevas del Evangelio. La persona debe ser convencida. Alguien que lea, por favor, Juan 16:8. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Y hasta tanto no ocurra eso, la persona no se dé cuenta de su real enfermedad, no va a aceptar nada. ¿Quién lo puede leer? 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, ahí está hablando obviamente del Espíritu Santo. Si se fijan ahí en versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él dice que convencerá a las personas de pecado, justicia y juicio. Eso obviamente es un obrar del Espíritu Santo, pero la persona tiene que llegar a convencerse. Y nuestro deber, lo que nos enseña acá el apóstol, es que nuestro deber es comunicar esa información, esa realidad. Sabemos que nosotros no convertimos a nadie, que la obra es de Dios, pero Dios quiere usar su palabra. Él quiere que nosotros nos limitemos a exponer su palabra, no mis propias ideas. No tus propias ideas. No quiere que consideres si es ofensivo o menos ofensivo tal y tal cosa. Dios ha determinado que comuniquemos su palabra. El Evangelio, las buenas noticias, pero de la forma que Él la ha determinado. No nos da la libertad para que nosotros decidamos qué información dar o cómo darla. No, Él dice de qué forma. Y acá claramente es lo que estamos estudiando. Por eso Pablo comienza a hablar de cuál es verdaderamente nuestro estado. Pecaminoso, depravado totalmente, 100%. Pero la realidad es que por naturaleza, sin que Dios obviamente haya obrado a través de su palabra, de su Santo Espíritu, nosotros tendemos a considerarnos buenas personas. Y pensamos que si somos hoy sus hijos, también es porque somos mejores que otras personas. Cuando en realidad la Escritura dice que no. Que todos estamos en la misma condición, muertos en delitos y pecados. Como dice Efesios 2. Hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos iguales. Y es el obrar del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos comunicar el Evangelio. Partiendo el punto de partida debe ser lo que nos enseña acá Romanos 3:23 también, que todos conocemos. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto de partida. Todos los seres humanos son pecadores. Nosotros también estábamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Nosotros también éramos 100% pecadores y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Y gracias a Dios, porque Él usó su palabra, porque Él usó su Espíritu Santo. Y hoy, si bien continuamos viviendo con nuestra vieja naturaleza, pero ya hemos sido libertados, ya tenemos nuevo nacimiento espiritual. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Como vamos a ver, como lo expresa claramente el apóstol acá en versículo 9. Pero el punto de partida es este.
por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos, por más, porque yo he escuchado, no sé ustedes, pero he escuchado a decir a varias personas, mira, conocí a tal persona, ya sea hombre, ya sea mujer, pero tan buena persona, reúne todas las cualidades, lo único que le falta es conocer a Cristo. Pero a decir verdad, según la Biblia, no es así. Porque si le falta a Cristo, le falta todo. Porque si le falta a Cristo, está muerto en delitos y pecados. Lo que pasa es que a veces nosotros usamos una vara de medir, que es la del mundo, o que es la de nuestra propia naturaleza. Que ponemos la vara esa y medimos, decir, porque bueno, porque hace esto, porque hace aquello, porque es diligente, porque es solidario, porque es hospitalario, porque etcétera, etcétera. Y porque lo comparamos con un violador, porque lo comparamos con, no sé, con un desagradecido, con alguien que se quiere, como decimos nosotros, llevar el mundo por delante. Entonces lo comparamos con esa persona y decimos, ah, sí, es muy buena persona, es muy amable, muy gentil, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que es lo que Dios dice, lo que Dios ha declarado en más de un pasaje, que estamos todos bajo pecado, que todos estamos bajo la ira de Dios, y que no debe ser como cantábamos, y ustedes también expresaban a través de la oración, de no ser por la obra redentora de Cristo Jesús, seguíamos todos iguales. Todos merecemos eso, porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, pecadores. No somos buenos. Somos pecadores que algunas veces, rara vez, podemos hacer algo bueno, pero la esencia no es buena. La esencia es mala, depravada totalmente. Buena en comparación de quizás de ciertas cosas, ciertos valores morales, nada más. Pero bueno en esencia, no hacemos nada, porque no puede generar algo pecador, algo depravado, algo bueno. Pablo declaró en los primeros 2 capítulos que hemos ya estudiado que tanto el gentil pagano como el judío religioso son pecadores. Y por ende, ya lo hemos estudiado, son culpables delante de Dios. Tanto gentiles como judíos están condenados ante la mirada del Dios infinitamente santo. Todos por igual. Porque los judíos ya habíamos visto que ellos pensaban que sí estaban condenados, que debían ser castigados, que eran culpables, los gentiles. Pero ellos no. Pero Pablo se encargó, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de dejar bien en claro eso. Tanto judíos, tanto gentiles, tanto religiosos como sea, fariseos, escribas que conocían bien la ley de Dios, condenados, culpables delante de Dios. La realidad es que por naturaleza el ser humano presenta una fuerte resistencia a la verdad de Dios. Nos resistimos a la verdad de Dios. No queremos la verdad de Dios. No queremos acercarnos a la luz porque aborrecemos a Dios. Amamos nuestros pecados. Amamos las tinieblas. Esta es la realidad de todo ser humano. Donald Gray dijo, no es nada más que el orgullo terco y egoísta del hombre lo que le impide proceder a la confesión ante Dios, el cual puede traerle una libertad completa, pero él se niega a hacerlo. Fin de la cita. No es nada más que nuestra depravación, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, lo que nos impide acercarnos a Dios, confesar a Dios, reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra condición que está depravada totalmente, nuestra raza está arruinada por el pecado y por naturaleza nos cuesta, nuestro orgullo nos juega en contra, somos obstinados, somos tercos, somos egoístas. A un bebé recién nacido, a medida que va creciendo, nadie le enseña a ser egoísta. Nadie le enseña a reclamar por mío. Y sin embargo, es lo que toda criatura manifiesta. Enseguida dice, esto es mío, esto no lo quiero compartir, esto es para mí. O quiero algo y lo quiero ya, no puedo esperar. Y muchas veces eso es lo que vemos en los bebés o en los niños, también lo vemos en los grandes, con distintas cosas. Y es justamente, es nuestra condición, es nuestro propio pecado.
Somos egoístas por naturaleza. Somos orgullosos por naturaleza. Somos arrogantes. Tenemos culpa por nuestro propio pecado y enseguida automáticamente queremos librarnos de esa culpa y queremos atribuírsela a otros. Queremos culpar a otros porque no podemos seguir resistiendo el peso de nuestra propia culpa por nuestro pecado. Y es más fácil tirar la culpa a los demás, al otro, a mi prójimo, que reconocerla. Porque me niego, porque me resisto a decir me equivoqué, a decir perdón. Me resisto. Y eso tiene que ver con nuestro propio pecado, con nuestra propia naturaleza. El apóstol, como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores y los primeros versículos del capítulo 3, ha presentado el apóstol un testimonio contundente de la pecaminosidad humana. Y él lo hizo a través de la creación, la historia, la lógica, la razón, la conciencia y también ahora la culpa. Pero es interesante que el apóstol apunta a este testimonio máximo, que es el testimonio de las Sagradas Escrituras. No lo vamos a desarrollar, pero fíjense el versículo 10 que dice, como está escrito. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Dijo, escrito está, escrito está. Aún Satanás también citó la Escritura. Y acá el apóstol Pablo comienza a citar la Escritura, como está escrito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera. Escrito está. Después vamos a verlo ya a partir del domingo que viene, qué salmo señala o hace mención el apóstol. Pablo presenta la consideración del tribunal del testimonio de la propia palabra de Dios como fue revelada así en el Antiguo Testamento. Ahí cuando versículo 9 dice, ¿qué pues? Comienza el versículo, la idea sería, ¿acaso se necesitan más testimonios de lo que ya he expuesto? Entonces ahora voy a decir qué es lo que dice Dios, qué es lo que está escrito, qué es lo que ustedes ya conocen bien. Ustedes conocen las Sagradas Escrituras, ustedes conocen el Antiguo Testamento. Yo voy a comenzar a citarles lo que dice la revelación escrita de Dios. ¿Acaso se necesitan más testimonios? Pablo ya había condenado al pagano inmoral en los capítulos anteriores, al pagano moral también, aquellos que se sentían que eran mejores porque no practicaban ciertos pecados. También al judío moral, al judío inmoral, y anticipándose a lo que podrían estar algunos de sus lectores pensando, formula esta segunda pregunta: ¿somos nosotros, los creyentes, los cristianos, mejores que ellos? Dicho en otras palabras, ¿acaso nosotros fuimos hechos en un molde diferente, en un molde superior, en un molde mejor? ¿Tenemos una naturaleza básica mejor que ellos? ¿Porque somos creyentes? ¿Porque somos hijos de Dios? ¿Porque somos cristianos? ¿Somos mejores a ese grupo de personas? A la cual responde inmediatamente el apóstol diciendo, en ninguna manera. No, en ningún sentido somos mejores que los demás. No es así. No anides eso en tu corazón. No es verdad que nosotros somos mejores porque somos creyentes. Porque hemos alcanzado la salvación por medio de Jesús, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. No me refiero a que hemos alcanzado la salvación como si dependiera de nosotros, no. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Toda la raza humana, sin excepción alguna, debe presentarse delante de Dios para rendir cuentas ante el tribunal de la justicia de Dios. Porque, dice la Escritura, porque todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Continúa diciendo el versículo 9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles,
esa expresión ya hemos acusado en su idioma original, era una expresión que se usaba con mucha frecuencia como un término legal para designar a una persona a quien ya se le había imputado una determinada ofensa. Ya hemos acusado, ya hemos dicho, ya hemos aclarado que estas personas están bajo pecado. Ha sido puesto en su cuenta, ha sido determinado este castigo. Y dice, continúa diciendo el versículo 9, que todos están bajo pecado. Y este bajo pecado, esta palabra, este término griego, no quiere decir simplemente que está abajo de algo. Más bien, por el contrario, significa encontrarse totalmente bajo el poder, encontrarse totalmente bajo la autoridad, encontrarse totalmente bajo el control de algo, de alguien. Eso es lo que significa este término, bajo pecado. Por lo tanto, Dios dice en su palabra, para todos aquellos que se creen que son mejores que otros, que son buenas personas, que ellos, sean judíos o no sean judíos, todos por igual están bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el control del pecado. Esclavos del pecado. Aquí en Romanos 6, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Somos esclavos del pecado. La paga del pecado, 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Somos esclavos por naturaleza del pecado. Estamos bajo la autoridad del pecado. No podemos hacer otra cosa. Por más que intentes ser una buena persona, no vas a ser nunca una buena persona hasta tanto Dios no te dé un nuevo nacimiento espiritual. Esta declaración o idea que todos sin excepción están bajo pecado. Todos, bajo el poder, la autoridad y el control de nuestro propio pecado. Todos estamos igual delante de Dios. Y para los judíos esto les resultaba bastante absurdo, bastante descabellado, porque ellos se creían, por lo que ya hemos explicado, por lo que ya hemos estudiado, que ellos eran el pueblo elegido, escogido por Dios, de los que habían recibido las Sagradas Escrituras escritas. Entonces eso lo hacía que estaban en un nivel superior, que habían sido en cierta forma arregladas sus cuentas con Dios, que no iban a merecer, que no iban a recibir el castigo que los gentiles recibirían. Por eso esta idea para que Pablo acá pone en versículo 9, a ellos les resultaba totalmente absurda. No podían entender, no la podían asimilar. Para los judíos era normal tener una alta posición delante de Dios, era muy común, era su norma. Y esta creencia era tan común que se refleja en la historia del hombre ciego, a quien Jesús sana, ahí que se encuentra con sus discípulos al salir del templo. Fíjense en Juan 9. Ellos estaban convencidos de eso, de que ellos no eran tan pecadores como el resto de las naciones. Por eso acá en Juan 9, 9, leamos el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era la idea que tenía, fíjense la consulta que le hacen sus propios discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Por qué? ¿Por qué nació de esta forma, por esta incapacidad física? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres?
Y vemos más adelante que después, obviamente, de recibir la vista, se encuentra con los fariseos y comienza a hablar ahí. Fíjense, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, que había recibido la vista, que había sido sanado por Jesús, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. ¿Ven la idea? Tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Para ellos, él había nacido en pecado. Era producto de gran pecado de sus padres. Y de él mismo también. Y entonces por eso lo acusaban y decían: este es producto. Y vos venís ahora a enseñar a nosotros. Pero la creencia era que ellos se sentían superiores, que ellos no iban a recibir el mismo castigo que recibirían los gentiles. Las personas que son muy religiosas tienden a considerarse a sí mismas mejores que las demás, y aún favorecidas por Dios, como eran los judíos, los líderes religiosos. ¿A causa de qué? De su religiosidad, a causa de su bondad, a causa de las cosas que podían hacer. Y ellos se comparaban con el resto. Y se sentían mejores, se sentían superiores. Aún los cristianos, nosotros, los creyentes, ¿cuántas veces nos sentimos tentados a creer que Dios nos salvó porque de alguna manera somos más merecedores de la salvación que el resto de las personas? ¿Cuántas veces no ha pasado esa tentación por nuestra mente, por nuestro corazón? Cuando en realidad una persona es salva cuando ha reconocido su verdadera condición, su verdadero pecado, su incapacidad absoluta para vencer el pecado. No podemos, no estamos capacitados. No tenemos los recursos necesarios, suficientes. Y una persona no es buena para nada. Está, dice la Escritura, muerta en delitos y pecados. Si sos salvo por su gracia y misericordia, es porque eras un vil pecador, una vil pecadora, como dice Efesios 2, igual que el resto. Aunque humanamente a vos te cueste aceptar esa realidad, es lo que Dios ha determinado, lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que cuenta, lo que se cumple, no tu percepción, no tu opinión. No cuenta, puede ser muy respetable, pero no cuenta. Porque si vos pensás que tenés algo un poquito bueno que el resto, o que te sentís un poquitito más superior que el resto de las personas, y que por eso Dios se fijó en vos, Dios dice lo contrario. Y es muy probable que estés engañada o que estés engañado. Es muy probable, diría un 100% de probabilidad. Porque no pasa por lo que nosotros creemos, sino por lo que Dios ha determinado. Y ese trabajo lo hace Dios, lo hace a través de su Espíritu Santo. Y Pablo quiere dejar bien en claro a qué debemos apuntar, cómo debemos hacerlo, cómo debemos exponer, cuál debe ser el punto de partida para predicar el Evangelio, cómo debe ser la exposición del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Con todo esto que estamos estudiando, ¿qué lugar tiene el famoso presentación del Evangelio, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? No hay aval bíblico para comenzar así.
Por eso Dios nos muestra en su palabra, nos enseña claramente, pero esto no significa que porque vayamos con la verdad de Dios, vayamos nosotros con arrogancia, o vayamos nosotros con malos modos. Nosotros tenemos que ir impregnados de su verdad, impregnados de su amor también, impregnados de su misericordia, porque no pasa por nuestra astucia, no pasa por nuestra experiencia, no pasa por nuestra facilidad de palabras, no pasa por ahí la salvación de la persona. Pasa porque Dios quiera salvarle. Y es obra de Él el que lo va a quebrantar, Él que lo va a convencer de su propio pecado. Pero nuestro trabajo es ser leales a Él en presentar correctamente el Evangelio, su palabra, descansando en el poder que radica el Evangelio, en el poder que radica en su palabra. Su palabra es totalmente poderosa. Tenemos como hemos ya estudiado, tenemos un privilegio extraordinario, una tremenda responsabilidad también, pero tenemos un privilegio que, como hemos estudiado también en algún miércoles, que si hoy nosotros valoramos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, es porque Dios quiso que así ocurriera con nosotros. De no ser así, nosotros seríamos religiosos, o ni siquiera eso. Pero lo más que podríamos llegar a ser es religiosos, nada más. Pero no ser verdaderos hijos de Él. Pero es Dios que quiso salvarnos por su gracia y misericordia. Y Él es el que obró a través de su palabra. Y en nuestra responsabilidad es eso justamente. Tenemos que comunicar la palabra de Dios como Él quiere que la comuniquemos. Porque no depende de vos, porque somos tentados. Yo creo que más o menos, en una oportunidad, seguro, hemos sido tentados a la hora de presentar el Evangelio, de pensar, ¿cómo tomará esto? ¿Se irá a ofender o no se irá a ofender? ¿Me mandará a pasear o no me mandará a pasear? ¿Se burlará o no se burlará? ¿Sabré explicarle todo lo que me va a ¿sabré responder todo lo que me va a preguntar o no? Y estoy pensando, me estoy haciendo preguntas y respondiéndome al mismo tiempo, y eso lo estoy dilatando, y quizás no hablé nada, no dije nada, porque estoy obsesionado y pensando de que solamente depende de cómo le voy a decir, de cómo va a reaccionar la persona, y estoy ensimismado en eso. Cuando en realidad debo estar confiado en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Evangelio de Dios. Y si realmente amo a Dios por sobre todas las cosas, amo a la persona que está enfrente mío, debo de tratar de ser lo más bíblico posible, con todo el amor que el Señor me ha concedido, con toda la misericordia y con toda la veracidad que Él me ha puesto al alcance de mis manos. Pero debo de confiar plenamente y recurrir a Él en oración, de que Él haga su obra, porque no depende de mí el de salvar a las personas, sí el obedecerle, el hacer su voluntad. Por eso nos dice en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un regalo de Dios, pero el regalo ese de Dios lo da a través de su palabra, y yo tengo que comunicar su palabra. También en 1 Corintios 1:21 dice que a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Ahí en Romanos hemos estudiado 1:16, que es poder de Dios para salvar. Entonces no depende de vos, no depende de mí. Sí depende de mí de que Él lo presente como Él quiere que sea presentado. En eso debo de afinar la puntería en eso. Debo trabajar en eso. Debo estar compenetrado con ser fiel al Evangelio bíblico, no otra cosa. No debo dar lugar a ser invadido por pensamientos humanos de cómo va a reaccionar, o si se va a ofender, si no se va a ofender, si me va a seguir hablando o no va a seguir hablando, si me va a escrachar, si no me va a escrachar, si se va a burlar o no se va a burlar. Debo pensar claramente: si amo a Dios, le obedezco a Dios. Y si amo a esa persona, es lo mejor el mejor regalo que le puedes hacer a esa persona. Si la amas de corazón, pensemos en un lazo bien estrecho a nosotros, un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana. Si realmente la amo,
qué mejor regalo de que predicar el Evangelio. Y le voy a hablar del pecado, y sí. ¿Y qué le voy a mentir? ¿Qué le voy a decir? No pasa nada, es como si yo tengo ese famoso remedio, medicamento, para sanar el cáncer de mi hermano, de mi hijo, de mi madre, de mi padre, y lo tengo ahí, y se lo doy y no se lo doy, y si se ofende y no se ofende, y se burla y no se burla, y cuando yo sé que tengo el remedio que lo va a sanar. Por eso debo de hacerlo con todo el amor que el Señor me ha dado, pero con toda la veracidad que la Biblia muestra en su palabra. Si Dios quiere que hablemos del pecado y que lo confrontemos a esa persona con su propio pecado, hagámoslo. Si realmente amamos a Dios y amamos a esa persona, debemos hacerlo así. No estamos realmente más preocupados nosotros que en la otra persona, y en primer lugar que en glorificar a Dios, porque de esa forma obedecemos a Él y le glorificamos. Y no debo estar motivado porque hoy no testifiqué a nadie, hoy no compartí el Evangelio a nadie, y ya comienzo con la culpa. No debo hacerlo por la culpa, debo hacer por amor a Dios, por glorificar a Dios y por obedecerle en ese temor reverente a Él. Dice Eclesiastés, Salomón, que el temor a Dios se ve reflejado como obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Y debo hacerlo por esa razón. Si amo a Dios, le temo, obedezco. Y en esa obediencia trato de hacerlo a la manera que Él quiere, que Él me ha dejado en su palabra revelada, la Biblia. Y con todo, obviamente, bíblicamente 100%, con todo el amor que Él me ha dado, no un amor egoísta, incondicional. Y pidiendo a Dios que tenga misericordia de esa persona que tengo enfrente a la cual estoy comunicando el Evangelio. Y que la salve. Otra cosa no puedo hacer. Ser fiel a su palabra, para que Dios obre a través de su palabra como Él ha determinado, y orar, pidiéndole a Él que así como un día tuvo misericordia de mí, tenga misericordia de esa persona. Y para ir cerrando, dice 1 de Juan 5:19, el 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. Cerrando lo que justamente nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 3:9, que todos están bajo pecado. El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. Y lo único que podemos hacer para que las personas sean salvos de su propio pecado, de las consecuencias de su propio pecado, es presentar el Evangelio bíblicamente. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cada hermano, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, y en nuestra oración para que podamos hacerlo a la manera tuya, Señor, al compartir el Evangelio, que, Señor, que no estemos tan preocupados por la reacción de las personas, sino que realmente nos gobierne en cierta forma el glorificarte a ti en primer lugar, luego, Señor, el amor genuino por la persona que tenemos enfrente, y, Señor, si realmente la amamos, vamos a decirle la verdad. Señor, esperando el poder de tu palabra, obrando en su corazón, el poder de tu Espíritu Santo, de convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. Porque no depende de nosotros, sino depende de ti. Señor, por eso recurrimos a ti en oración, para que tú salves a nuestros seres amados, que también más de una oportunidad han escuchado tu palabra, el Evangelio. Y, Señor, también bendice y obra en los corazones de compañeros de trabajo, de conocidos, de vecinos. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.